Gaby. Señal. Chao, hasta luego. ¿Y la asistencia tomás acá? Te lo voy a dejar abierto ahí porque yo tenía algunas referencias. Ah, perdón. Esperamos que se pase. Bueno. ¿Eh? Así quedamos. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Fernanda Valentina Merzano. Yo soy cirujana general y cirujana de hígado, vías biliares y páncreas. Por eso, bueno, estuve invitada, gracias a Gabriel y a los profesores, a dar estos dos seminarios del día de hoy y del martes que viene. El tema es muy largo, se imaginarán que estudiar vías biliares, hígado y páncreas llevó mucho tiempo y nos sigue llevando tiempo porque seguimos estudiando. Elegimos específicamente algunos temas que yo consideré personalmente que son de consulta común y que se van a topar, trabajen donde trabajen, estén donde estén, como es, por ejemplo, una de las charlas que vamos a dar hoy, que es colecistitis aguda. Y luego, según los tiempos, si me dan, vamos a hablar de tumores hepáticos, principalmente benignos. Bueno, con respecto a la colecistitis aguda, tiene una gran prevalencia en la población y es la consulta diaria que van a tener en cualquier lugar donde trabajen, así sea en una salita periférica, en una guardia en un hospital o en un consultorio cualquiera, ¿sí? Eso te iba a decir, si te corres, así te puedo, si corren así, acércate, así te puedo mirar. Cualquier cosita, chicos que están conectados, me van parando o me van preguntando, ¿sí? Bien, empezamos la clase con un caso clínico, perdón, con un caso clínico que yo les puse en la guía, ¿sí? En la guía de estudio, uno de ellos, se los vuelvo a leer, un paciente de sexo masculino, 79 años de edad, antecedentes de hipertensión, diabetes y dislipemia. El motivo de consulta de este paciente fue un cuadro abdominal de 4 días de evolución, localizado a nivel del hipocondrio derecho de carácter continuo, ¿sí? Asociado a anorexia, náuseas, no presentaba vómitos, sí equivalentes febriles, no ictericia ni acolia. En el examen físico lo revisamos y tenía dolor en la palpación en el hipocondrio derecho. ¿Alguien de ustedes o de la gente que está conectada me puede explicar cuál es el signo semiológico, el signo de Murphy? Bien. Acá el compañero me dice que es el que se realiza comprimiendo en la región del hipocondrio derecho. ¿Alguien tiene algo más para aportar? ¿Algún detalle de la técnica? ¿Cómo se hace?
Bien, por ahí vamos. El signo de Murphy positivo, semiológico, porque hay dos signos de Murphy, semiológico y ecográfico. Nosotros colocamos las manos con los pulgares enfrentados, uno en lo que sería bien el hipocondrio derecho y la mano izquierda sobre el reborde costal. Uno hace que el paciente inspire en forma profunda y hace una leve compresión. Si el paciente refiere dolor luego de esa apnea que le provoca ese dolor, eso es un signo de Murphy positivo. Por supuesto que siempre paciente en decúbito dorsal, el médico del lado derecho, ¿no? Y ¿alguien me dice? Nada más que lo hacemos con el traductor ecográfico. En vez de colocar nuestros dedos, colocamos el traductor. Dolor luego de esa pequeña apnea es positivo para la ecografía. Muy bien, seguimos. Le pedimos un laboratorio a este paciente, que yo acá simplemente le destaqué lo más importante, un hematocrito de 37, 12.000 glóbulos blancos, una bilirrubinasa de 17. La ecografía abdominal, un hígado compatible con hígado graso, vesícula, que me informan paredes engrosadas en forma difusa, con líquido subseroso y abundante litiasis y barro biliar como facto en su interior. Libre normal. ¿Qué piensan? ¿Qué me pueden Profe, decir? tiene los glóbulos blancos alterados y tiene un poco alta la Exacto. bilirrubina total, así que podría ser que esté cursando un cuadro infeccioso, una colangitis, o todavía no podemos pensar eso. Bien, nos quedamos con los glóbulos blancos altos. La bilirrubina total, acá tenemos que está un poquito elevada, sí, porque el normal sería de 1, pero tenemos una directa de 0,8 que es un valor normal. Así que tendríamos, digamos, una bilirrubina normal. Normal si estamos pensando en un cuadro colestásico. ¿Qué más me pueden decir? Con respecto a la ecografía. Profe, las paredes Sí. engrosadas, ¿de cuántos milímetros? Bien, muy bien. Las paredes engrosadas de 6 milímetros. 6, 7 milímetros, me dice el ecografista. Con un poquito de líquido subseroso, abundante litiasis, barro biliar. ¿Qué se imaginan que podemos tener enfrente? Un paciente, recuerdo, diabético, dislipémico, 79 años, que ya podríamos considerarlo añoso. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué cuadro abdominal estamos? ¿Pedirían ¿Colecistitis algún puede otro ser? estudio? Puede ser. ¿Alguien pediría algún otro estudio? ¿O coinciden con la compañera? ¿Pedirían una tomografía, una resonancia? ¿Alguna otra cosa se les ocurre? ¿O ya más o menos les cierra? Los antecedentes del paciente, tenemos los antecedentes, el motivo de consulta que es importante, el dolor bien referido, el laboratorio y la ecografía. ¿Les hace falta algo más para más o menos, compañera? Hepatograma normal, amilasa normal. ¿Alguien da más? No, bueno, no. Coincidimos con la compañera que es un cuadro de colecistitis aguda. Ahora vamos a hablar en esta clase de colecistitis aguda en general, pero para que sepan, este paciente, diabético, añoso, dislipémico, lo llevamos a cirugía, tenía una colecistitis gangrenosa. Ese es uno de los casos que pusimos en la guía de estudio. De todas maneras, después Gabriel les va a subir la guía resuelta para que lo tengan. Ahora bien, empezamos un poquito con la clase. ¿Alguna duda hasta ahí del caso? No. Bien. Bueno, por definición, corro un poquito esto.
nosotros hablamos de que la colecistitis aguda es una enfermedad inflamatoria de la vesícula biliar, más frecuentemente atribuible a cálculos biliares, pero también hay muchos otros factores tales como la isquemia, trastornos de motilidad, lesión química directa, protozoos y reacción alérgica. Se presenta en un 20 a un 25% en las consultas de urgencia, mucho más frecuente en mujeres, no sé si mucho, la relación es 3-2, ¿sí? Porque ya vamos a ver, la patología hepática nos afecta mucho más a las mujeres, pero la edad promedio es más o menos los 40 años. Un 12 a un 15% que tienen litiasis vesicular presentan colecistitis agudas en su evolución, ¿sí? Normalmente la historia natural de una litiasis vesicular es el comienzo de dolores tipo cólicos, el cólico vesicular, y luego que ese cólico se va repitiendo en el tiempo, termina en complicaciones, y una de ellas es la colecistitis aguda. Esa es la evolución, digamos, natural. Hay veces que el paciente directamente debuta con una complicación de la litiasis vesicular, como es la colecistitis o como es la colangitis, y por qué no la pancreatitis aguda. En un 6% de los casos se presentan como colecistitis graves, como el caso que vimos recién. El 90% de las colecistitis agudas son litiásicas y tienen un 1% de mortalidad. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología. ¿Dónde comienza todo esto? ¿Sí? Nosotros dijimos que el 90% de los casos de las colecistitis agudas son causantes son causadas por la litiasis vesicular. Entonces, a este nivel, ustedes habrán visto anatomía, ¿sí?, de la vesícula biliar y de las vías biliares. Acá tenemos el conducto cístico, lo que sería el bacinete de la vesícula. Recuerden que la vesícula tiene un bacinete o cuello, o también llamamos bolsa de Arman, tiene un cuerpo y tiene un fondo, ¿sí? Todo comienza acá, a este nivel, donde un cálculo se impactaría en ese bacinete o en el conducto cístico. Eso provocaría un aumento de presión dentro de la vesícula biliar con retención de todo el contenido de la bilis. Y ahí empiezan a suceder fenómenos inflamatorios. Empieza a sucederse edema de la pared vesicular, distensión de la pared vesicular, y empieza a afectar todo lo que es fenómenos vasculares a nivel de la pared de la vesícula. Primero se afecta todo lo que es el flujo venoso, luego se afecta el flujo arterial, y eso nos lleva a la isquemia, nos provoca una necrosis que nos puede llevar a la perforación de la vesícula. ¿Me siguieron hasta ahí? Oclusión, distensión, retención del contenido vesicular, edema, fenómenos isquémicos, venosos, necrosis y perforación. Eso sería un poquito explicar la fisiopatología de la colecistitis. Por supuesto que va a depender el momento en que el paciente consulte y nosotros lo tratemos, en dónde vamos a estar parados. Lo importante es que dentro de esta vesícula, por supuesto, comienza con esta retención a haber una proliferación bacteriana, secreción líquida y secreción de un montón de factores inflamatorios que también van a repercutir en el estado general del paciente. ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? ¿Sí? Bien. Bien. Ese 10% que nos presenta en estos casos. Este tipo de colecistitis se presenta en pacientes críticos, pacientes con internaciones prolongadas, quemados graves, pacientes... Sí. Decime. No, que se cortó la primera parte, o sea, dijiste el 10% y ahí tipo se cortó.
Ah, bien. ¿Sí? ¿Ahí me escuchás de nuevo? Sí, sí, ahí ¿Me se escuchás escucha. ahí de nuevo? ¿Sí? Sí, se escucha, se escucha. Bien. Entonces, hablamos que el 90% de las colecistitis agudas eran producidas por la litiasis vesicular. El otro 10%, el 10% restantes, son colecistitis agudas alitiásicas. Estas colecistitis agudas alitiásicas son aquellas que se dan en pacientes en estado crítico. En pacientes que tenemos en terapia intensiva, terapia intermedia, con mucho tiempo de internación, pacientes quemados, pacientes desnutridos, que lo estamos nutriendo por una alimentación, por ejemplo, parenteral, sépticos graves. ¿En dónde qué pasa? La vesícula sufre un fenómeno de éstasis. No funciona como funciona habitualmente porque el paciente no puede comer por su vía normal, que es la vía oral. Esa vesícula no se contrae, no larga la bilis al conducto biliar y al intestino. La bilis ahí. Y al estacionarse esa bilis ahí, empieza a producir también fenómenos irritantes a nivel de la mucosa y colecistitis alitiásicas. Y suelen ser muy graves, no solamente por el fenómeno infeccioso sobreagregado, sino que por el paciente que tenemos acostado en la cama, que son pacientes críticos. Muy bien. Sí. Sí. Sí, lo que pasa que sus compañeras me preguntan si se vuelve ¿vieron la fisiopatología que explicamos recién? ¿En qué momento se vuelve sintomático? Normalmente se enclava el cálculo y da dolor, que es el cólico vesicular. Por ahí ese cálculo se puede desimpactar, puede moverse y el paciente se relaja o toma una buscapina y ese cálculo sale, se desenclava y vuelve a estar normal. En las colecistitis agudas pasa que ese cálculo se enclava y se enclava, no sale con nada. Va a depender de la tolerancia del dolor del paciente. Si se toma una buscapina y espera 3-4 días y va a la consulta y ves qué tipo de colecistitis te encontrás, o si inmediatamente tiene el dolor va, ¿me entendés? Pero sí, síntomas de desarrollo, depende de la tolerancia de cada uno. Bien, por supuesto que al hablar de un proceso infeccioso nosotros tenemos que hablar de bacteriología y de qué microorganismos me están produciendo esto. Lo más frecuentemente, el 75% de los gérmenes que nosotros tenemos involucrados en una colecistitis aguda son gram negativos. El 25% son gram positivos y luego tenemos algunos anaeróbicos involucrados en las colecistitis enfisosas o gangrenosas. Dentro de los gram negativos, los más frecuentes, la Escherichia coli, la Klebsiella. Dentro de los gram positivos tenemos algunos estreptococos, enterococos, y dentro de los anaerobios el más frecuente es el Clostridium perfringens. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Clasificación. A ver, esta es una clasificación un poquito macroscópica. Es lo que nosotros los cirujanos un poquito vemos en la cirugía, ¿sí? De esta manera, la clasificación macroscópica, que después la recertifica obviamente el patólogo, tenemos tres tipos de colecistitis. La edematosa, que es la primera foto que ustedes ven. La edematosa tenemos paredes engrosadas, con edema, es brillosa, distendida. Bueno, tiene por supuesto capilares linfáticos dilatados. La gangrenosa, que ustedes ven que tiene áreas de hemorragia, áreas de necrosis, que está toda putrefacta, lo podríamos decir, como fue la presentación del caso clínico. Y la supurativa, que la supurativa tiene áreas de necrosis, pero sobre todo tiene un poquito en la pared, si uno lo analiza, el patólogo lo analiza microscópicamente, tiene algunos microabscesos en la pared de la vesícula. Esta supurativa es la que seguramente por alguno de esos abscesos o microperforaciones ha filtrado hacia la cavidad abdominal o ha filtrado hacia el hígado y provocado algún pequeño abscesito. Vamos con la clínica. ¿Me van siguiendo, chicos, hasta ahí? Bueno,
El 75% de los pacientes que nos vienen a la consulta vienen con algún antecedente de consumo de colecistoquinéticos. Recién lo escuchaba a Gabriel que hablaba con ustedes. ¿Quién me puede decir que son colecistoquinéticos? Claro, principalmente el consumo de grasas. ¿Alguien más me quiere aportar algo? No. Bien. Exacto. Nosotros cuando comemos, el alimento llega al estómago y se produce una secreción de hormonas que provocan, dentro de ella la colecistoquinina, que la vesícula se comprima, lo habrán visto eso, se contraiga y largue al intestino para la digestión de los alimentos. En estos casos, los pacientes tienen litiasis vesicular. Al hacer ese espasmo por una comida grasa, por una comida que lo ha hecho espasmodizar a la vesícula fuertemente, puede provocar el impacto del cálculo. Entonces, el principal dolor es, la principal motivo de consulta es el dolor y normalmente traen historial de consumo de colecistoquinéticos o consumo de algún alimento copioso. Este dolor es un dolor continuo, un dolor persistente, como hablábamos recién. Nos diferenciamos del cólico vesicular porque el cólico es un dolor un poquito más intermitente, que cede solo en 2 o 3 horas o con la toma de analgésicos o antiinflamatorios. El de la colecistitis aguda es un dolor continuo que no cede, que no cede. Puede calmar un poquito con un antiespasmódico, pero la verdad que es continuo. Localizado en el hipocondrio derecho y puede irradiarse a epigastrio, al dorso, o a veces también lo refieren al hombro. Cuando son esas colecistitis graves, supurativas o con algún absceso, puede irradiarse el dolor al hombro. ¿Qué otra cosa clínica puede acompañarnos? La fiebre. Bien, puede acompañarnos la fiebre o equivalentes febriles como pueden ser escalofríos, sudoración, náuseas, perdón, náuseas, vómitos, y todo tipo de intolerancia a alimentos. Los pacientes, la verdad que cuando vienen a la consulta tan doloridos, quieren saber nada con comer algo, tienen hiporexia. ¿Me van siguiendo? Bien. Al examen físico, lo mismo. Repetimos que podemos tomar la temperatura y encontrar los febriles, subfebriles, taquicárdicos. Algunos pueden presentar algo de ictericia. Esto no es porque estamos hablando de colecistitis aguda, no es porque estemos hablando de litiasis coledociana, sino que la colecistitis aguda a veces es tan importante que puede comprimir la vía biliar y provocar algún grado de ictericia. El signo de Murphy, semiológico y ecográfico, como lo hablamos recién. Bien, dentro del laboratorio, un poquito también lo hablamos recién en el caso, la mayoría presenta leucocitosis. Generalmente en las colecistitis leves tenemos una leucocitosis que va de 12.000 a 15.000. Tenemos que estar alerta en las leucocitosis mayores de 18.000 o 20.000 porque nos pueden estar haciendo, digamos, un ruidito de que sea algo un poco más grave, o moderado o grave. Normalmente el hepatograma suele ser normal, la amilasa normal, y hay algunos factores como la proteína C reactiva que son inflamatorios, no sé si la conocen, y que nos ayuda a saber que estamos, o a certificar que estamos dentro de un cuadro inflamatorio importante. Imágenes. ¿Qué les parece de las imágenes? Sí, decimos. Podés tener una hiperamilasemia. Sus compañeros preguntan si puede estar aumentada la amilasa en las colecistitis. La respuesta es sí. Puede haber una hiperamilasemia, pero generalmente es menor al cuadro de una pancreatitis. Y si la existe, nos está también dando una idea de que es una colecistitis un poco más grave, no es algo leve. ¿Qué me dicen de las imágenes? ¿Con qué empezarían? Con una radiografía. Con una radiografía, muy bien.
¿Por qué? ¿Por qué me pediría? ¿Quién Y me porque es habla? más de bajo costo, es más rápido, se puede llegar a ver si está el lito, las paredes engrosadas. Capaz después podríamos Sí, sí, confirmar, el pero lito, sí, el lito lo vas a ver si tiene algo de calcio, como preguntaban acá recién los compañeros, que no es lo más frecuente, pero sí, sí. Radiografía, vamos primero por la radiografía. La radiografía es muy importante, porque si nosotros estamos en la guardia y recibimos a este paciente con un dolor abdominal, que hasta el momento para nosotros, ¿qué es? Un abdomen agudo. Entonces, pedir un par radiológico, como es una placa de tórax y una placa de abdomen, nos está haciendo un diagnóstico diferencial inicial con otras patologías de abdomen agudo. ¿Eh? Por ejemplo, acá yo les puse qué es lo que está a su izquierda. ¿Lo saben diferenciar un poquito? A la izquierda. Ahí, Profe, hay una semiluna. Sí, la sí, radiografía también nos sirve para ver si hay perforación, digamos, si hay un neumoperitoneo, que va a mostrar así este signo de aire subdiafragmático. bien, muy bien. Es esto que te puse acá al lado, ¿ves? Que le estaba preguntando a tus compañeros. Esto es un signo, una semiluna que nos está indicando que hay neumoperitoneo. Y se llama signo de, ¿alguien lo sabe? Esa semiluna ahí, ¿cómo se llama? Signo de Pupá. ¿Eh? Y del otro lado, ¿qué tengo? ¿Qué ven en esa radiografía? Ahí, se las marco. Esto está en el abdomen o en el tórax. Bien, y entonces, esa opacidad, ahí vamos, condensación, una neumonía de base derecha. Una neumonía de base derecha puede provocar dolor abdominal. ¿Eh? Y sobre todo confunde con el hígado, con la vesícula, porque está del lado derecho. ¿Eh? Esa es una de las principales causas por las cuales pedimos radiografía. Fíjense acá, radiografía de tórax y abdomen. ¿Qué ven ahí donde está el cuadrito marcado? Sí, ahí donde está el cuadrito, perdón, me marco con esto, acá. ¿Alguien ve algo ahí? Bien, aire, pero no sé, como entre medio bien. de... Lo van a ver muy pocas veces, es medio anecdótico, pero sirve. La realidad es que la radiografía te tendría que mostrar todo el abdomen, pero por supuesto que en su momento cuando lo recibimos vimos que el intestino estaba alejado y esta imagen ahí nos daba un nivel hidroaéreo, ¿eh? Que después coincidió que este paciente tenía una vesícula enfisematosa. ¿Eh? Entonces, el par radiológico siempre. ¿Qué otra imagen pedirían? Eco, muy bien. ¿Qué me pueden decir de la ecografía en una colecistitis aguda? Profe, nos Bien. permite evaluar el tamaño, la forma, si las paredes están engrosadas, si tiene contenido, bueno, ahí dice si hay edema, y también cómo es el contenido que está dentro de la vesícula, digamos, si encontramos un lito y vemos como la imagen de la derecha que tiene una sombra acústica, sabemos que es un contenido sólido y que puede ser que tenga contenido de calcio o algo que produzca la sombra acústica. En la izquierda también tiene una sombra acústica no, tiene un refuerzo posterior ahí. Muy Eh, bien. Bueno, no, no me hace falta hablar ya. No, muy bien, muy bien. No me hace falta. La ecografía, como alguno de sus compañeros mencionó, es el método de diagnóstico también inicial que hacemos. Primero, porque es barato. Segundo, porque es muy accesible. Tenemos un ecógrafo normalmente en la guardia. Donde yo trabajo, a veces lo tenemos accesible en el consultorio. Eh, y nos permite recabar todos los datos que vos dijiste a nivel del hígado, de la vesícula y de la vía biliar, siempre y cuando el paciente lo permita, ¿no? Pero es eso,
encontrar el engrosamiento de la pared, el signo de la doble pared por el edema, la litiasis, ¿cuánta litiasis? A veces el paciente pregunta, ¿cuántos litos tengo? No sé si importa los litos, pero para nosotros importa si el cálculo está enclavado en el bacinete. El ecografista le pone el traductor y lo va haciendo mover al paciente y va buscando ventanas para decirnos si está enclavado, si no está enclavado. Como vos dijiste, el contenido, si el contenido es hipoecoico limpio o si tiene detritus, si tiene barro biliar. Por supuesto, también nos va a informar si a nivel hepático puede haber alguna afectación, como por ejemplo algún abscesito que esté acompañando perivesicular, o también nos da datos de la vía biliar. Sí. No, acá no. El bacinete está acá y el cálculo está en el fondo. Fondo, cuarto, cuello o bacinete. Y acá sí nos impresiona que está enclavado ahí. Bien, seguimos. Esto de las otras cosas por las cuales nos ayuda la ecografía, que es la formación de abscesos. Fíjense, pueden ser abscesos intramurales en la pared de la vesícula o en el parénquima hepático, que se ven como imágenes por ahí. Acá son hipoecoicas, pero pueden ser heterogéneas. Bien, esta otra imagen ecográfica, en donde no vemos litiasis, pero vemos acá que hay un poco de barro biliar, que hay refuerzo, edema de la pared. Esta puede ser claramente una colecistitis alitiásica. Muy bien. ¿Usarían Doppler en las ecografías? Para saber si hay isquemia, pero no sé si se usa mucho o no. No, no. No es frecuente, no es frecuente, no. Si uno hace Doppler puede ver aumento del flujo porque hay mucha inflamación, pero no es lo más frecuente ni tampoco lo pedimos rutinariamente. Tomografía. La tomografía no es el método de elección, ya que es un método donde uno somete al paciente a radiación, es un método más caro. Si uno llega a tener la clínica del paciente, el laboratorio, confirma el diagnóstico con ecografía y paramos. Pero ¿en qué casos usamos tomografía? Lo usamos frente a duda diagnóstica o a complicaciones. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Lo que hablábamos recién, dentro de los abdómenes agudos. Algunas que sospecharían, que les da duda que si tienen una colecistitis o tienen otra cosa. No, tumor no, pero no sé. ¿Alguna obstrucción del coledoco, profe? ¿Una obstrucción ¿Del coledoco? no, porque la tomografía no es muy específica para verte el colédoco. Sí la puede ver, pero yo me refiero más a las consultas por guardia. A los dolores abdominales, por ejemplo, me duele, viene y le duele hipocondrio derecho, flanco y fosa ilíaca derecha. Cuando hay perforación, ¿puede ser? Sí, esa puede ser una, exacto. Lo que hablamos recién con el neumoperitoneo en la placa, las úlceras gástricas perforadas, normalmente comienzan con una corredera del líquido hacia el lado derecho, hacia el flanco derecho, y suelen manifestar en las primeras horas dolor a ese nivel. Después se generaliza en el abdomen en tabla, que lo habrán visto en el abdomen agudo, pero puede darnos duda diagnóstica de un paciente que nos haga justificar la tomografía. La otra motivo por el cual nosotros pedimos tomografías es cuando sospechamos casos graves, que decimos, tiene solamente la colecistitis o algo más, o hay una peritonitis, o hay, bueno, y la tomografía nos arroja estos datos, una vesícula distendida, paredes engrosadas. Si hacemos contraste, el contraste se ve como interrumpido en las paredes debido a la alteración vascular que tienen. Pero la verdad que nos sirve mucho en estos casos. Estos casos son colecistitis enfisematosas,
donde ustedes ven que no solamente hay aire en la pared de la vesícula, sino también a nivel intraluminal. ¿Eh? No lo hacemos de rutina, les vuelvo a repetir, pero en los casos que hay duda, que sea algo más grave, que sea que haya que hacer diagnóstico diferencial con alguna otra patología, se utiliza. ¿Eh? Bien. Este es otro caso, donde ustedes ven acá, que son vesículas perforadas. Esta vesícula por ahí está abierta a la cavidad, y acá en esta ven el lito, es lo que brilla, la pared de la vesícula engrosada, y de este lado, en la punta de flecha esta, están viendo un absceso que ya está comprometiendo el parénquima hepático. ¿Eh? Esos detalles más específicos nos da la tomografía, que la ecografía a veces es difícil de ver. O este caso que es anecdótico, que son colecistitis hemorrágicas. Rara vez, por infarto de la mucosa, se necrosa, se infarta y sangra la mucosa dentro de la vesícula. Y nosotros hemos visto esto, esta hiperdensidad acá es sangre dentro de la vesícula. Depende de la contextura del paciente. ¿Eh? Si el paciente es flaquito, si la vesícula está próxima a la pared, lo va a palpar sin nada. ¿Qué pasa con la resonancia? ¿Que alguien me lo nombró? No, no me lo nombraron. Me nombraron ver el coledo con la tomografía. ¿Quién me puede decir si había una resonancia o no en una colecistitis? ¿No es medio invasivo, profe? ¿O No, invasivo no es, pero es un estudio muy caro y no accesible en todos los lugares, en hospitales chicos, en clínicas que todavía no tienen resonadores, que no se justifica hacerlas, ¿sí? Se podría utilizar en el caso de que la ecografía te dé dudas diagnósticas y no tengas un tomógrafo, tengas un resonador, bueno, lo haces. O principalmente nosotros lo utilizamos cuando tenemos dudas de que la colicistitis vaya acompañada de un cuadro colestásico, porque estemos sospechando que hay alguna complicación a nivel de la vía biliar. ¿Eh? Pero una colecistitis en una resonancia se vería de esta manera. Fíjense, lo negro es el cálculo, lo que brilla acá es la bilis, las paredes engrosadas, acá un poquito lo mismo, y acá, fíjense que lo principal y lo que mejor nos muestra la colangioresonancia es la anatomía de la vía biliar, y por ende nos va a mostrar la relación que tenga con esa colecistitis aguda que estamos viendo. Pero normalmente no la hacemos, salvo casos excepcionales. ¿Sí? ¿Qué pasa con la gammagrafía? Que es otro estudio. ¿Alguien me puede decir si lo han escuchado, lo han visto, lo han sentido? Me estoy muriendo de frío. ¿Se podrá abrir una? Ah, está abierto. Hace poco, con los métodos de imágenes que tenemos, pero en mi hospital todavía algunos se hacen. ¿Eh? La gammagrafía es un estudio que se hace con un radioisótopo que se inyecta en lo venoso. Se llama o se describe como estudio positivo cuando pasó una hora y ese radioisótopo no se visualiza en la vesícula, se visualiza en el duodeno. ¿Me está botando la batería? ¿Poner el cable? Cable de este. Perdón, chicos, un segundito. Dejo la batería. Sí. Entonces, este estudio lo que nos hace es determinarnos si la vesícula está excluida o no. Si el radioisótopo no llega a pintarla, significa que hay un cálculo o algo que la está comprimiendo, y ese es un estudio positivo. Nos dice que hay colecistitis. A ver, ¿cuándo lo usamos? Hay casos de, por ejemplo, chicos jóvenes que entran con dolor abdominal en hipocondrio derecho.
Sí, se nos trabó todos, creo, ¿no? Dice que se les apagó la compu por la batería y no prende. Puso una en el chat. Bueno, nadie preparó un power. Pía, empezá a hablar. Contanos qué es lo que sabes. Pía, enseñanos a hacer el monotributo. No, chicos. Chicos, yo de la última diapositiva, de la mitad de los términos que había, no sé qué significa, no sé ustedes, pero yo no sé de qué estaba hablando aprox. Esto sale todo en la grabación, te digo, porque después está todo en la grabación. Un saludo para los que vayan a ver esta grabación. Cuando estén transcribiendo la clase, un saludo. Feliz cumple, Fiamma. Gracias, Santi. Feliz cumple. Feliz cumple. Ay, Santi, te voy a matar. Feliz Gracias, cumple. chicos. Y sale en la Qué manera grabación de encima, me morir. muero. Feliz cumple. Hola, ¿cómo les va? Nos quedamos sin batería. Ahí estamos grabando de nuevo. Listo, seguimos. Acá habíamos quedado, ¿eh? Habíamos quedado en lo que es la gamografía. Que creo que no me habían dicho, nadie me había sabido explicar más o menos de qué se trata, no la conocen, ¿no? ¿No? Sí. Bueno,
La usamos poco, pero la verdad que en el hospital donde yo trabajo está si uno la quiere, está disponible si uno la quiere utilizar. Es la inyección, les decía, de un radioisótopo por vía endovenosa que nos da que el estudio da positivo cuando ha pasado una hora. Nosotros vemos que este radioisótopo no pintó la vesícula biliar, no se visualiza la vesícula y lo encontramos a nivel del duodeno. Eso indica que la vesícula está excluida y es positivo, decimos que es positivo porque confirmamos la colecistitis. Y yo les decía que cuando lo utilizamos, porque tenemos tantos recursos que esto es lo último que usamos. Por ejemplo, un caso de una chica joven que viene por un dolor típico en hipocondrio derecho, que el laboratorio nos da normal, que la ecografía nos da normal, en la radiografía ya se la hicimos y no encontramos nada. En lugar de someterla a una tomografía, hacemos un estudio más funcional, como es esto, para determinar si esta chica está teniendo alguna patología vesicular o no y definir el tratamiento. Pero la realidad es que se utiliza cada vez menos. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. A ver si me dejo Profe, avanzar. Sí. la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es para el periconducto, ¿no? Biliar. ¿Para qué? Para ver más el conducto, no tendría o sea, no tendría relevancia en casos de colecistitis. El coledo, La pues. colangio, vos te referís a la colangiopancreatografía endoscópica. Sí, ¿Endoscópica? sí. Bien. Sí. Hoy en día, prácticamente con la resonancia, no se utiliza como un método diagnóstico. Se utiliza más como método terapéutico. Y en una colecistitis no tendría intervención porque no tenemos patología de la vía biliar en teoría, la vía biliar principal del conducto. Bien. ¿Respondí a tu pregunta? Bien. Sí, gracias. Bien. Seguimos. Hay criterios diagnósticos que nosotros podemos, con los que nos podemos guiar, ¿sí? Porque hay una guía de Tokio. A ver, todas estas patologías tienen gente que sabe, expertos que se juntan y hacen consenso y hacen guías para que más o menos todos trabajemos de alguna manera igual. La guía de Tokio son unas guías que hablan fundamentalmente de colecistitis aguda y nos describe estos criterios diagnósticos que los podemos tener en cuenta en nuestra cabeza. Los divide en 3 grupos: signos locales de inflamación, como el signo de Murphy semiológico, la masa a nivel del cuadrante superior derecho, masa palpable, dolor y sensibilidad, signos sistémicos como puede ser fiebre, PCR elevada y glóbulos blancos elevados, y una imagen que son hallazgos compatibles con colecistitis en las imágenes de las que tuvimos mencionado. Ellos dicen que si tenemos un signo de los criterios A y un signo del B, el diagnóstico es sospechoso, altamente sospechoso. Pero si tenemos un signo del A, uno del B y uno del C, el diagnóstico está confirmado. Es alguna manera de tenerlo en la cabeza dando vueltas para llegar a afirmar un poquito más ese diagnóstico que estamos pensando. Lo que hayas utilizado, hasta donde hayas llegado. Bien. Cuesta pasar esto. Sí. A las 11 tendría que terminar esta, ¿no? Sí. Sí. Estoy teniendo una dificultad para pasar esto. A ver, izquierdo decir. Bien, muy bien. Bueno, hablando de diagnósticos diferenciales, que un poco lo fuimos haciendo con el tema de las... El listado es gigante, con lo cual nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con una colecistitis aguda. Por ejemplo, la hepatitis. Voy a ir un poquito más rápido.
Las hepatitis se presentan con un dolor en el hipocondrio derecho. Generalmente no es un dolor tan agudo, es un dolor que evolutivamente va progresivo. Puede presentar fiebre, puede presentar escalofrío, pero ¿qué nos ayuda para diferenciar? Principalmente el laboratorio, donde vamos a tener un laboratorio con transaminasas elevadas, por ejemplo, que no hacía la colecistitis, que nos ayuda también un método de imagen, como una ecografía, donde vemos un hígado distendido, un hígado hematoso, y donde no existe la colecistitis aguda. Y, por supuesto, serologías, como las serologías virales, que nos dan la confirmación de esto, o en el caso de hepatitis alcohólica, el antecedente en el anamnesis del consumo excesivo de alcohol. Pielonefritis derecha. Tenemos el riñón pegado al hígado y a la vesícula. Es inevitable que una pielonefritis derecha nos genere dudas con respecto a un cuadro biliar. ¿Qué vamos a tener en la pielonefritis? Vamos a tener dolor, pero un dolor más dorso-lumbar, puño percusión positiva, glóbulos blancos elevados y un sedimento patológico, que difiere de nuestra colecistitis. Cólico renal. Cólico renal es un dolor insoportable. El paciente no tiene postura, no tiene posición, un dolor intermitente, irradiado hacia los genitales, que bueno, que también un sedimento con sangre en la orina, algún método diagnóstico que vea el uréter dilatado, ustedes han estado viendo en patología urológica, nos ayuda a diferenciarlo de la colecistitis. Neumopatía base derecha, que ya la mencioné en la radiografía, infarto agudo de miocardio, el infarto de cara inferior, dan dolor en el epigastrio. Entonces también tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Un viejito con antecedente, un electro, enzimas elevadas, nos permite diferenciarlo de un cuadro biliar. Cólico vesicular, ya se los mencioné. Apendicitis aguda. Casos de apendicitis aguda, principalmente en las retrosecales ascendentes, donde los cirujanos encontramos el apéndice detrás del ángulo hepático del colon transverso. Y es el cuadro inflamatorio ahí, pegado a nuestra vesícula, y sí, nos puede hacer confundir. En esos casos, por ejemplo, puede ser útil, cuando la ecografía no es clara, una tomografía, por ejemplo. Úlcera gastrodenal perforada, que también lo mencionamos ya. Pancreatitis aguda, que les debo la clase la semana que viene. Y cáncer de vesícula, ¿por qué? Porque hay un alto porcentaje de cáncer de vesícula que debuta como una colecistitis aguda. Uno de ellos es el cuadro clínico, el caso clínico que les puse en la guía y que después les voy a subir la resolución. ¿Me siguen? Sí. Bien. Complicaciones. Complicaciones de la vesícula biliar, de la colecistitis aguda, perdón, miles. Empiema vesicular. La vesícula se transforma en una bolsa de pus, donde hay que drenarla, hay que operarla, hay que tratarla urgente, porque nos pone el paciente séptico. Perforación vesicular. Hablamos de edema, inflamación, necrosis de la pared, que puede perforar la vesícula, ya sea la cavidad, y provocar un coleperitoneo o una peritonitis generalizada, o microperforación hacia el hígado y dar una absceso en el hígado. Fístulas. Las colecistitis agudas, con el tiempo no tratadas y no tan graves, se comportan como colecistitis crónicas. Se adhieren a órganos vecinos, principalmente los que tenemos cerquita. Duodeno, colon, el ilion es más raro, pero por ahí se los puede mencionar, o la misma vía biliar. Esta unión hace que la inflamación de la pared de la vesícula horade la pared del órgano cercano y empiece a hacerse una apertura, un orificio. ¿Y qué pasan? Pasan los cálculos del contenido de la vesícula al intestino, al duodeno, al colon. En el colon no pasa nada, porque es un colon, no tiene un diámetro así, pero el intestino delgado sí puede producir oclusiones, o el duodeno también. Y generalmente estos pacientes no consultan por su patología biliar, sino que consultan por un cuadro de oclusión intestinal. Vemos la oclusión intestinal por el cálculo, vemos aerobilia en la vía biliar, tenemos que tener alta sospecha que es un ilio biliar. Las fístulas con la vía biliar, en el dibujito de acá abajo,
que la vesícula se enferma, cálculos grandes, se van acercando al conducto cístico, lo borran, se acercan a la vía biliar y hacen una fístula con la vía biliar. Eso se llama síndrome de Mirici, que también tienen un caso en la guía. Son cuadros graves, porque ahí lo que está afectado es la vía biliar y hay que ver cómo tratarlo. ¿Me siguen, chicos? Criterio de gravedad, bueno, tenemos 3 tipos. La leve, que es el paciente sano, sin antecedentes, que viene, le hacemos laboratorio, ecografía y por examen físico es un paciente con una colecistitis. No está con ninguna repercusión sistémica. El moderado ya es aquel que tiene una masa palpable, que está muy dolorido, blancos altos, fiebre. Y el grave es el que ya tiene repercusión de órganos, ya sea cardiovascular, respiratorio, renal, donde ya hay un fallo más sistémico. En base a eso, a todos estos criterios de gravedad, bueno, uno puede determinar la mortalidad de estos pacientes, pero principalmente ahora vamos a ver que nos van a ayudar a definir el tratamiento. Hay otros criterios que nos ayudan también a definir el tratamiento, como por ejemplo el Colegio Americano de Anestesistas creó esta clasificación que se llama ASA, en donde clasifica al paciente de ASA 1 a ASA 5. ASA 1 es el más sano, sin antecedentes, esa colecistitis ideal que quisiéramos operar todos, y de ahí van aumentando progresivamente en gravedad hasta el ASA 4, que es el que tiene riesgo de muerte, digamos. El criterio de gravedad de la colecistitis y esto nos permiten definir si llevamos al paciente a quirófano o no. Pero antes de llevarlo a quirófano, ¿qué tenemos que hacer? Un tratamiento inicial. Tenemos al paciente, ya hicimos el diagnóstico, lo tenemos en la camilla de la guardia. ¿Qué hacemos? Colocamos soluciones salinas para hidratarlo, para reponerle electrolitos. Colocamos calmantes, colocamos analgésicos y lo dejamos ayunado. Por supuesto, monitoreando los signos vitales. Sí, sí. Antibióticos también. Lo dije, ¿o no? Analgésicos y antibióticos. Sí. Antibióticos, nosotros vimos que había participando acá, gram negativo, gram positivo y anaerobios. Antibióticos hay miles, que lo vamos a elegir de acuerdo a cada paciente. Primero, la gravedad del paciente. Segundo, al estado general, qué repercusión tiene. Para que ustedes tengan una idea así somera, lo que más utilizamos es de la familia en las colecistitis leves, grado 1, la ampicilina surfactant, o puede ser también de la familia de las cloroquinolonas, la ciprofloxacina. Y en los graves, moderados graves o que están compartiendo un cuadro con meningitis, ya nos vamos a antibióticos de amplio espectro, como puede ser hipertazobactam, imipenem. También entran ahí las colecistitis de pacientes críticos, las alitiásicas. ¿Se recomienda la colecistectomía laparoscópica en comparación con la colecistectomía abierta? ¿Saben algo de esto ustedes? ¿Me pueden decir algo de esto? ¿Qué se imaginan? En el momento de decidir el tratamiento quirúrgico del paciente, ¿qué me dicen? Depende de la gravedad o no. ¿No? O sea, sí, se prefiere la laparoscópica, pero después si es más grave no se abre. Bien. Bien. Acá un compañero me dice que es menos invasiva y deberíamos optar por eso. La realidad es la siguiente. La colecistectomía laparoscópica hoy en día es un gol estándar. Gol estándar significa que está indicado siempre. Pero hay distintos momentos para indicarla, que ahora lo vamos a ver. Y otra de las cosas que depende mucho es no solamente del estado del paciente, como dijo la compañera, sino también del lugar donde está el paciente para ver si existe un equipo entrenado para llegar a realizarla en los casos, estamos hablando de moderados y graves, ¿no? Pero la realidad es que en comparación con la cirugía abierta, la laparoscopía tendría las ventajas que vos decís
que son incisiones más chicas, dan menos dolor, la recuperación es más rápida, la inserción laboral del paciente es más rápido, sí es más costosa, pero comparada con la mayor estadía hospitalaria de una colecistectomía abierta o las complicaciones que puede tener, equiparan los costos. ¿Bien? Entonces, según la severidad, grado 1, dijimos al paciente con la colecistitis leve, hermoso, divino, 30 años, lo llevamos a quirófano, COLELAP en el momento que hacemos el diagnóstico. Grado 2, que es la moderada, que hay que tener en cuenta esos detalles que vimos. Si tenemos un equipo con experiencia, podemos llevarlo y hacerle la COLELAP. Si no, podemos hacer un tratamiento médico y diferir la COLELAP, hacerla de manera diferida. Me refiero a hacer en esa internación tratamiento médico y luego hacer una COLELAP programada, si el paciente evoluciona bien. Grado 3, que son los pacientes graves, primero lo que hay que enfocarse es en la disfunción orgánica que tenga. Tratamiento sistémico de su disfunción de órganos. Si el paciente está con su tratamiento de colecistitis aguda y no mejora, podemos hacer un drenaje de la vesícula, como hace una colecistostomía percutánea, que yo se lo mencioné en la guía. Y si no mejora, en realidad si no mejora es medio extremo llevarlo a quirófano, puede llegar a la muerte, son pacientes muy graves. Si mejora, podemos mandar al paciente con ese drenaje y hacer la colecistectomía diferida después. Voy a pasar un poquito de alto esto para poder terminar rápido y darle este resumen. Grado 1 entonces, antibióticos, soporte general, colecistectomía temprana. Grado 2, soporte general, si tenemos un equipo quirúrgico técnicamente factible de hacerlo, lo indicamos. Si no, si con el antibiótico no mejora, también se puede drenar y hacer la colecistectomía diferida. Y el grado 3 nos habla un poquito del estado general del paciente, desde cuándo indicar, según la evolución del mismo, un drenaje de la vesícula o llevarlo a cirugía, pero una cirugía más diferida. Con respecto, esto se lo había puesto porque cuando hacemos los drenajes, las colecistostomías, se preguntarán en qué momento hacemos la cirugía. Si el paciente lo permite, en la misma internación, evaluamos el estado general y llevamos al paciente con el catéter puesto a cirugía antes de darle el alta. Si el paciente vemos que por su estado general no permite llevarlo a quirófano, lo diferimos. Damos el alta, sigue su tratamiento, dieta, tratamiento antibiótico, y luego hacemos la colecistectomía programada. Estas eran algunas medidas de seguridad que utilizamos en las colecistitis difíciles, ¿sí? Tenemos varias técnicas y datos a tener en cuenta. Le nombro 2 o 3. Punzar la vesícula, cuando son vesículas muy distendidas, hematosas, para achicarle y poder trabajar mejor. Tratar de hacer una visión crítica del triángulo de Calot, que es la zona ubicada, ¿saben el triángulo de Calot anatómicamente? Zona ubicada entre el cístico, el colédoco y el borde inferior del hígado. Y hay otras alternativas que hacemos cuando no se puede hacer una colecistectomía completa, que son las colecistectomías parciales, que es poder abrir la vesícula, sacar el cálculo, sacar el contenido que tiene adentro y dejar un casquete de vesícula abierto con una sonda puesta o cerrado, pero irnos. El mayor problema en estas colecistitis difíciles de operar es la lesión quirúrgica de vía biliar. Entonces, los cirujanos decimos que en vez de meternos y provocar una lesión de vía biliar, preferimos hacer esto y huir. El soldado tuyo sirve para otra guerra. Más o menos ahí estaríamos. Sí se puede, ¿sí? No, la vesícula no se preserva con una vesícula muy enferma. Se hace eso que la compañera me pregunta si se puede sacar el listo y no la vesícula. Sí se hace, pero la vesícula lo ideal sería sacarla porque es lo enfermo. Es una vesícula que ya se inflamó y que no va a cumplir su función. Y que encima, si la dejaste, puede volver a generar cálculos. ¿Entendés? Entonces, en los casos graves,
¿sí? Que no tenés alternativa porque anatómicamente no te deja avanzar, porque no podés completar la colecistectomía, se hace una colecistectomía parcial, o se abre, se saca el cálculo y después ves si cerrás ese casquete, si le dejan un drenaje te das. ¿Eh? Ah, no, sí. Una vida normal. La vesícula, lo mismo que el apéndice, no es un órgano indispensable para la vida. Entonces, la función que hacía la vesícula, que es contener bilis y largarlo al intestino, la pasa a cumplir el colédoco. Todos los pacientes colecistectomizados aumentan un poquito el diámetro del colédoco, la bilis se estaciona ahí y cuando nosotros comemos el colédoco se contrae y larga bilis al intestino. ¿Eh? Entonces, realmente la vesícula está para tener. A veces no pasa absolutamente nada, pero como el apéndice te trae problemas, sonaste. ¿Bien? O garreta. ¿Alguna pregunta de los chicos? ¿Sí? ¿Están ahí? No. Cierro esto. Profe, en el caso de colangitis, porque, o sea, yo al principio dije, no sé, colangitis porque pensé que por los glóbulos blancos que estaban altos, pero también tiene que acompañar la clínica en ese caso. Y sea más o menos todo lo mismo. Sí, la clínica es parecida. Lo que en realidad a vos te va a ayudar un poco más es el laboratorio, que es distinto, y los métodos por imágenes. Seba, ¿me ayuda a encontrar dónde está el pendrive? Acá abajo me dijiste. Yo en la guía les desarrollé un poquito más de colangitis. Cualquier cosa, como la semana que viene vuelvo, léanla bien y las dudas que tengan las vemos. ¿Sí? Eso es lo que no sé. ¿Estás viendo la pantalla de la doctora? ¿Están viendo mi pantalla? No, profe. No. No, profe. No, pero Bien. ¿Esto? Desaparece. Ahí sí. Ahí la estoy compartiendo. Ahora sí. Bien. 2 minutitos que vuelvo a tener voz y seguimos. Bueno. Cortado. Sí. El ASA es más, le sirve más a los anestesistas, ¿no? Pero nosotros, para el otro grado, es para clasificar la gravedad de la colecistitis. Y ver para dónde vamos. Si vamos a intentar ir a quirófano, ahí hablamos del ASA anestesiológica, porque es lo que discutimos con el anestesista. Mira, che, yo tengo esta colecistitis grado 2, que es algo moderado, pero tiene un ASA 2, operémosla. Si ya le traigo una colecistitis a grado 3 y encima tiene el ASA, el paciente en un ASA 4, tancala, hace el antibiótico, drenale la vesícula, vemos si se acomoda, ¿entendés? Hay muchas. Hay otro índice de Charlson también que nos permite más o menos pronosticar la gravedad
y decidir, ¿no? Qué hacer en el momento. Riego elevado, grado 2 y grado 3. Claro, según el asa. Según el asa. Bien. Bueno, ¿estamos? ¿O lo mareé mucho? Pueden preguntar, pero... Bien. Voy a ir un poquito rápido con esto. Sobre todo no me voy a detener en algunos detalles más de especialista para que no se les haga tan pesado. Yo, el otro tema que traje hoy, que tenía que hablar de hígado, y elegí incidentaloma hepático. ¿Alguien me puede decir qué es incidentaloma? Sí. Incidental me suena accidente, pero... Perfecto, es eso. ¿Sí? Acá su compañera dijo que es una masa o un tumor que se encuentra en forma, como me dijiste, sin querer, me dice ella, sin querer. Excelente, es eso. En realidad, incidentaloma en medicina es un tumor, de ahí viene el oma, incidentaloma, encontrado en forma casual o incidental, ¿eh? En ausencia de signos clínicos claros o síntomas específicos al realizar la exploración radiológica o imagenológica del paciente. Es cualquier paciente que viene, por ejemplo, a hacerse una chica en edad fértil, que viene a un control ginecológico, yo le hago una ecografía ginecológica y paso por el hígado y le veo una masa hepática. Eso es un incidentaloma. Un paciente que te hace un chequeo clínico general porque va a ingresar a la facultad, porque va a ingresar a un trabajo, y va y se hace una ecografía del chequeo clínico y encontramos una masa hepática. Eso es un incidentaloma. ¿Eh? De eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy en esta clase, pero antes yo le traje el casito clínico que tenemos en las guías. Si bien nuestro casito clínico no coincide puramente con el incidentaloma, lo traje porque es de una masa hepática. ¿Eh? Les recuerdo, el paciente que nosotros teníamos en la guía clínica es un paciente sexo femenino, 78 años de edad, con antecedentes de histerectomía más oforectomía bilateral, o sea, le habían sacado el útero y los ovarios, por fibromatosis, cáncer de mama, por lo cual también había tenido una cirugía de mama, y melanoma de piel. El motivo de consulta de esta señora fue dolor abdominal en hipocondrio derecho y radiado dorso continuo, sin relación con las comidas, y en el interrogatorio no refiere ni alteración en el hábito evacuatorio, ni diuresis conservada, ni pérdida de peso. Examinamos el abdomen, un abdomen blando, depresible, no doloroso, pero que la señora era muy flaquita y a nivel del hipocondrio derecho, impresiona palparse una masa, ¿eh? Una masa de consistencia dura, móvil, que una leve molestia, no es un dolor importante. A ver, ayúdenme a hablar un poco ustedes porque me estoy quedando sin voz. ¿Qué harían? ¿Me preguntarían alguna otra cosa en el interrogatorio? ¿Lo ves así, te da un poco de susto y lo derivas a un cirujano, un médico clínico? ¿Lo citás y lo controlás? ¿Qué harían en este caso? Acá solamente tenemos el interrogatorio y el examen físico. Ustedes están... La señora viene preocupada, le dice, che, vengo con esto que me molesta. ¿Ustedes qué harían? ¿Alguien de la tribuna? Profe, preguntarle antecedentes familiares, si tiene algún antecedente familiar de alguna enfermedad, digamos, de cualquier enfermedad, pero si tiene algún antecedente de alguna enfermedad oncológica, si consume medicamentos, qué medicamentos consume, por ahí, si es mujer toma anticonceptivos y los estrógenos, Bien. digamos, pueden provocar, digamos, hepatocarcinoma, si tiene antecedentes
de infecciones virales por hepatitis, por virus de la hepatitis. Igual ya Excelente. venía con cáncer esta mujer, o sea, ya tenía un antecedente oncológico. Claro, exacto. Su papá, la señora tiene 78 años, por lo tanto anticonceptivos no toma. Su papá falleció a los 70 por un infarto de miocardio y su mamá una ACV a los 80. No tenemos recabados los antecedentes oncológicos. Sí, esta señora, como me preguntaste, tiene antecedentes de melanoma, un CA de mama, una cirugía de útero y ovario, pero aparentemente por fibromatosis. Pero está muy bien tu interrogatorio. No tuvo hepatitis, las serologías virales no se la han hecho, pero ella no recuerda que la hayan estudiado. Y no sé si me preguntaste otra cosa, creo que no, pero va muy bien por ahí. Si hubo pérdida de peso, también. Bien. Bueno, No tuvo pérdida de peso, tampoco le interrogamos a ver si había tenido algún cambio en la materia fecal, en la orina, no lo tuvo. No, cansada no, ella dice que hacía su vida normal y que le empezó a molestar acá el hipocondrio derecho. No es un Excelente. dolor que Si consume alcohol, profe, también. no, cambió la coloración de la piel en el examen físico, no tenía, y alcohol no consume, no. Podemos preguntarle también hace cuánto no, o sea, cuál fue su último control médico. Un chequeo clínico tenía hecho por sus antecedentes oncológicos, ella se sigue con su médico clínico, hacía más o menos un año. Bien. ¿cuándo le molesta eso que notó? No sé si notó una masa directamente, pero No, ¿qué notó situaciones una le molestia. molesta? No, notó una molestia leve, que a veces cuando camina mucho, anda por la casa, le duele, a veces se acuesta y no le molesta. Es algo leve. Sí, en algún momento cuando molestó, tomó un paracetamol. Le calmó y siguió haciendo vida normal, por eso se tardó en venir en la consulta. Bien, muy bien. ¿Le pedirían alguna imagen? Una tomografía podría ser. ¿Una tomografía? ¿No empezarías por una Ah, eco? no, una eco primero, como para ver, y después, si encuentro algo, le pediría una tomografía. Bien, vamos por ahí. Nosotros le pedimos una ecografía abdominal que nos informaba una masa hepática de aproximadamente 8 centímetros de diámetro a nivel del segmento 6 del hígado, heterogénea, con áreas hipo e hiperecogénicas. Bien, ¿y ahora? Lo dejamos para el último. Ahí Me duele sí, casi. ahí le pido la tomografía Bien. para estadificarlo. Bien, lo dejamos para el último lo resolvemos. Habíamos hablado entonces, les quedó claro lo que es incidentaloma hepático. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos, yo hablo por mí que soy cirujana, pero cualquier médico general, cuál es el gran dilema de encontrar una masa hepática? Exacto, lo principal que se nos viene a la cabeza es el cuco de la malignidad. Entonces, es la balanza esa, es lo primero, ¿es benigno? ¿Es maligno? ¿Qué hago con esto? Si es benigno, lo sigo, estoy tan segura para seguirla, o directamente se lo mando al cirujano para que lo reseque. Y los cirujanos también tenemos ese gran dilema, ver si esa masa hepática podemos llegar digamos, a la confirmación más exacta como para hacer un seguimiento, o si no da duda y preferimos operarlo. La mayoría de los incidentalomas son fácilmente diferenciables, pero hay algunos que no. Entonces, luego de plantearnos eso en la cabeza, si son benignos, malignos, nosotros tenemos estudiantes de medicina en curso, nosotros que ya estudiamos, un gran grupo de división en la cabeza que es una masa hepática en el hígado, puede ser quística o puede ser sólida. Este es el gran grupo que tenemos que tener en la cabeza más o menos presente. Dentro de los quísticos, múltiples lesiones quísticas, ven ahí, quistes simples, pseudoquiste, poliquistosis, quiste hidatídico, tumores quísticos benigno, maligno, tumores quísticos necrosados. Dentro de los sólidos,
pueden ser tumores sólidos benignos o tumores sólidos malignos y una infinidad de cosas. Esteatosis, nódulo de regeneración, abscesos, infinidad de lesiones para ver. Gracias a Dios, los incidentalomas hepáticos, la mayoría suelen ser benignos, lo que no significa que nosotros no tengamos que descartar la posibilidad de malignidad. Y es por eso que yo le traje en esta clase principalmente 4 tumores benignos, que son el adenoma hepático, la hiperplasia nodal focal, el hemangioma y el quiste simple, lo que vamos a ver hoy. Bien. Por eso yo les decía, en el incidentaloma hepático podemos encontrar toda esta variabilidad, toda esta variabilidad de lesiones, y tenemos que tener nuestra mente completamente abierta para tratar de diferenciar de qué estamos hablando, para ver qué hacemos con ese paciente. Se ha visto en algunos trabajos que es mucha la incidencia de tumores hepáticos, de incidentalomas hepáticos en las autopsias, y hoy en día no solamente los trabajos hablan de las autopsias, sino también de los métodos por imágenes. Hoy en día no tenemos la ecografía y los ecógrafos, los equipos ecográficos que no veíamos nada, que usaban nuestros padres y no podían distinguir si el bebé de la embarazada era sexo masculino o sexo femenino. Hoy en día no solo el ecógrafo, sino también la tomografía trifásica, la resonancia, angiografía, PET, son métodos diagnósticos que nos permiten hacer un diagnóstico mucho más específico para poder distinguir todo este tipo de tumores, ¿sí? Y fíjense que pueden ser desde bilomas, quistes simples, como les decía recién, a colangiocarcinomas, hepatocarcinomas, metástasis. Ya tenemos el incidentaloma ocupa una gran cantidad de variantes, digamos, que se pueden presentar a nivel del hígado. Esto es lo que yo le decía, que a pesar de que los incidentalomas, la mayoría son benignos, no tenemos que olvidarnos de tratar de rebuscar, sobre todo en el interrogatorio y la anamnesis, que nosotros somos los pacientes que lo estamos recibiendo en ese momento y haciendo el diagnóstico del incidentaloma, insistir en la anamnesis sobre algún antecedente que pueda llevarnos a pensar de que tienen algo maligno, o un tumor primario, o una metástasis de un tumor de otro origen. Bien. A grandes rasgos, la tríada diferencial en una masa hepática va a ser esta. Nuestro paciente, con el motivo de consulta, el examen físico, el interrogatorio que lo hicieron recién excelente, el laboratorio, y las imágenes. ¿Qué nos importa? Esto es lo que hablamos recién, con el compañero que lo describimos bien. ¿Qué nos importa del laboratorio en una masa hepática? Principalmente funcionalidad hepática con un hepatograma y marcadores tumorales. En el estudio de una masa hepática, los marcadores tumorales que vamos a pedir principalmente son alfa-fetoproteína, CA, CA19-9, y en las mujeres CA15-3, CA125, que son de mama y ovario, en el sentido de nombrar, sí. Con respecto a los métodos diagnósticos, toda la variabilidad que hablábamos recién, voy rápido para empezar un poquito con los tumores que les voy a explicar hoy. Dentro de los tumores hepáticos benignos, es un solo grupo de toda la infinidad que vimos recién. Nosotros nos vamos a dedicar hoy a 4 o 5, que son el adenoma, la hiperplasia, el hemangioma cavernoso, el quiste seroso, y bueno, la enfermedad poliquística que se las voy a nombrar. Esto es un adenoma hepático. Macroscópicamente se ve así, esto es una pieza quirúrgica. ¿Alguien me puede decir algo de los adenomas hepáticos que hayan leído en la guía que yo les puse? Que tiene como una relación con el consumo de anticonceptivos, si sean mujeres jóvenes, que con la diferencia del otro es que podía progresar a malignidad, puede ser, o como que todavía no se sabía mucho. Perfecto.
Exacto, acá un compañero dice que en el hombre está el riesgo de los chicos que toman anabólicos. Perfecto, ¿sí? Salimos sorteadas las mujeres en la patología tumoral benigna de hígado. Tenemos una prevalencia muy superior al hombre, ¿sí? Generalmente este tipo de tumor se presenta en mujeres jovencitas, 20 a 44 años, más frecuente en lóbulo derecho, solitarios en el 70-80% de los casos. Pueden ser de chiquititos hasta muy grandes, medir 30 centímetros, como ustedes bien dijeron, asociado a hormonas, y eso es que no se les borre nunca más. Toma de anticonceptivos, hormonas del embarazo, anabólicos exógenos. Riesgo de malignización y ruptura tienen los adenomas, que no lo vamos a ver en el resto de los tumores benignos de hígado. Se ha comprobado que los anticonceptivos no solo aumentan el número de nódulos, sino que también el tamaño de estos tumores, y discontinuarlos podemos tener la suerte que disminuyan los tamaños y hasta los hagan desaparecer. Por supuesto que la incidencia aumentó con el consumo de los mismos. No solamente aumenta el número de tamaño, sino también las complicaciones del adenoma. Puede aumentar la complicación de ruptura y de sangrado. En el embarazo aumentó su incidencia también, y si hay una embarazada que tiene un adenoma, tenemos que prestar mucha atención, porque va a tener aumento en el riesgo de complicaciones como la ruptura y el sangrado, y la mortalidad aumenta, no solamente la mortalidad materna, sino también la mortalidad fetal. Clínicamente puede ser un incidentaloma, un hallazgo de cualquier tipo de chequeo, como hablamos recién. Ups, aparece eso, me estudian y es un adenoma. O rara vez puede dar síntomas. Los síntomas de los tumores benignos son muy parecidos. Pueden dar dolor en el epigastrio, hipocondrio derecho muy leve. Generalmente lo dan cuando se complican, cuando sangran intratumoral, cuando se necrosan, o cuando son muy grandes y me comprimen, por ejemplo, están en el lóbulo izquierdo y me comprimen, por ejemplo, el estómago, pueden dar saciedad precoz. Pero generalmente no dan síntomas, salvo que se compliquen o sean de gran tamaño. Hay estudios que hablan que a mayor tamaño hay más riesgo de ruptura. Fíjense en esta tomografía, un adenoma de gran tamaño que sangró. Sostienen que más de 5 centímetros, más riesgo de sangrado. Y cuando sangran, el paciente puede, cuando sangran y son grandes, puede entrar con un cuadro de shock hipovolémico. ¿Por qué? Principalmente no cuando sangran dentro del tumor, sino cuando son subcapsulares y sangran en la cavidad abdominal y dan un hemoperitoneo. Muy rara vez, yo prácticamente no lo he visto, pero está descrito. Cuando son subcapsulares, se rompen, sangran, se perforan hacia la cavidad y me dan un hemoperitoneo. Y sí, la malignización, que uno de ustedes lo menciona, tiene un aumento, tienen una gran relación con la malignización. Algunos hablan de que existe un gen, que es la beta-catenina, que cuando está presente en el paciente aumenta la posibilidad de malignización de este tumor a un hepatocarcinoma. Lo que sí hay que sospechar es cuando el adenoma aumenta de tamaño en poco tiempo, o cuando tenemos el alfa-feto en el seguimiento que aumentó, hay que sospechar de malignización. Esta es la activación del gen que les hablaba. No existe un consenso entre el tamaño y la malignización, así como decíamos que sí existe relación entre el tamaño y la ruptura, acá en la malignización no. Hay descrito tumores chiquititos, adenomas de 3 centímetros que se malignizan. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sí hay pacientes de mucho riesgo, como por ejemplo los que, a pesar de que uno suspendió los anabólicos, los anticonceptivos y siguen tomando, hay que tener cuidado, o los que tienen este gen, es difícil dosificarlo, pero esos son pacientes de alto riesgo para malignizar. Ecográficamente tienen baja especificidad. Fíjense, pueden ser hipoecoicos, pero se me fue. Fíjense en la imagen de lo que es
Fíjense que en esta imagen pueden ser hipoecoicos o isoecoicos. La ecografía no es muy específica para hacer un diagnóstico definitivo. Y en este un poquito heterogéneo, que está ahí entre las suprahepáticas. Cuando son heterogéneos tenemos que tener en la cabeza que pueden estar complicados, o necrosados o ensangrados. Y esta es una imagen de este tumorcito que ustedes ven acá entre las suprahepáticas, una imagen de la cirugía, cómo se ve en la macroscopía, y cómo se ve ahí que se ha enucleado y se ha dejado las dos venas suprahepáticas limpitas. Tomográficamente nos ayuda muchísimo. El adenoma tenemos que hacer estudios contrastados. Trifásico significa ver el estudio sin contraste, con contraste en la fase arterial, en la fase venosa y en la fase tardía. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a diferenciar todos estos tipos de tumores. Este tiene un comportamiento un poquito específico, que es que se tiñe periféricamente y luego se va tiñendo hacia el centro, de forma centrípeta con el contraste, un poquito tardío, lo hace en la fase arterial. Acá fíjense, tienen un adenoma completamente teñido de contraste y cómo se vio en la cirugía a nivel del segmento 6. En la resonancia se comportan distintos, hiperintenso en T1 y T2, pero existen hoy en día resonancias con una sustancia, con un contraste hepatoespecífico, que es el Primovist, la marca comercial, por ahí si lo escuchan, que nos ayuda a identificar, y es muy específico de las células de este tumor, nos ayudan a identificarlo de manera muy buena. Y acá tienen en la resonancia, como realza acá este adenoma, y este es uno no contrastado. ¿Sí? T2, cómo se vería un adenoma en la resonancia. Angiográficamente, la angiografía es un método invasivo. No se utiliza prácticamente para el diagnóstico, se utiliza terapéutico. En el caso de rupturas del tumor, nosotros vamos, hacemos la localización de la arteria nutricia, se diagnostica el tumor. Todo esto que ven acá es extravasación de sangre, vemos que está sangrando y se emboliza esa arteria nutricia y ustedes ven acá cómo el tumor no se distingue más, el sangrado no se distingue más. Angiografía en este tipo de tumores no es diagnóstica, es terapéutica en el caso que sea necesario. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos? Por todo lo que dijimos, el riesgo de malignización, el riesgo de ruptura, normalmente el adenoma es uno de los pocos tumores benignos de hígado que es quirúrgico. Hay algunos casos que algunos trabajos que nos hablan de cuando tenemos toma de andrógenos exógenos o anticonceptivos y tumores menores de 5, podemos suspenderlos y ver qué pasa. Ver si se achicó, ver si se desapareció, como para que no llegue a la cirugía. Pero normalmente son quirúrgicos. Por supuesto que estos, si los vamos a seguir, tiene que ser un control muy, muy estricto, muy específico. Con imágenes, con laboratorio, control clínico. En el deseo de embarazo, cualquiera de ustedes en edad fértil, le hacen diagnóstico de una adenoma y quiere tener un bebé. Es mandatorio la resección de ese adenoma previo al embarazo. Si el diagnóstico del adenoma lo hacemos intraembarazo y la paciente está sintomática, porque le duele, comprime algo y le da saciedad precoz, porque tenemos duda de que sangró, se necrosó, se puede operar en el segundo trimestre del embarazo. Tratamos de que no, pero en el caso de que realmente se justifique, se puede operar en el segundo trimestre. Si no, lo expectamos hasta que pase la lactancia y ahí le indicamos la cirugía. Bien. Existe el trasplante de órganos, el trasplante de hígado en los adenomas. ¿Cuándo? Vuelvo acá. Cuando es una lesión única o múltiple asociada a enfermedad de depósito de glucógeno tipo 1. Tienen una indicación específica. Son hígados llenos de adenoma. Y en el CUCAI nosotros tenemos una forma de hacerlos entrar por un criterio especial a la lista de espera de trasplante. O cuando son lesiones sintomáticas gigantes, complicadas,
que no son pasibles de cirugía, no queda otra que ofrecerle el trasplante hepático. ¿Bien? Vuelvo a lo anterior que me faltó algo. Frente a la ruptura y a la embolización, lo que hablamos, frente a la ruptura intratumoral, lo que hablamos, embolización, y si no fuera suficiente, lo llevamos a cirugía, y en la mayoría de los casos tratamos de que sea por vía laparoscópica. Depende del tamaño del tumor, depende del equipo quirúrgico que esté entrenado, de múltiples factores. ¿Bien? Eso sería adenoma. ¿Muy bien? Oh, no aburrí. Me apuro. Hiperplasia nodular focal. Fíjense esta foto y no se la olviden más. Hiperplasia nodular focal es esto, esta pieza está abierta y tenemos esta cicatriz central. No se la olviden más porque nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial. Volvemos a caer en la bolsa las mujeres. Más frecuente, fíjense, 9-1. Mujeres jóvenes, la relación con los ACOS es dudosa. No tiene riesgo de malignización, a diferencia del anterior. Este no. Puede estar asociado a malformaciones vasculares, hemangiomas en otros lugares, síndromes de malformaciones vasculares como es el Oller-Weber-Rendu, que no sé si lo sintieron nombrar. Son en la mayoría de los casos menores a 5 centímetros y la escara central típica, que se las voy a repetir de acá hasta la tarde. Clínicamente, igual que el adenoma, puede ser un incidentaloma o puede dar los mismos síntomas que lo que hablamos anteriormente. Síntomas a nivel del hipocondrio derecho, dolor, molestias, síntomas compresivos porque no estoy comprimiendo algún órgano cercano, pero el laboratorio generalmente es normal. Sí. Claro. Sí, la realidad es que volvemos a la ecografía en estos casos, en estos tipos de tumores, es difícil que nos distingan el tipo de tumor, el diagnóstico específico. Lo hace como para tener, como es un método tan fácil de tener, como un diagnóstico inicial, que tiene algunos detalles, pero normalmente necesitamos hacer un estudio más, de mayor complejidad. Entonces, lo que tiene la hiperplasia nodular focal, que si le hacemos Doppler, tiene mayor flujo, fíjense, casi ni se distingue, son isoecoicos. Pero si le hacemos Doppler, tiene mayor flujo arterial y el adenoma tiene mayor flujo portal. Y lo que tiene la hiperplasia nodular focal es esta arterita que pasa acá en el medio, nutricia, que con el Doppler se puede llegar a distinguir. Lo mismo pasa con la tomografía. Con la tomografía, generalmente con el contraste, estos realzan, y ese realce va a persistir, y fíjense acá, son hipointensos, sin contraste, se llenan, se prenden fuego con contraste, son brillosos, y en las fases tardías lo que persiste es la cicatriz central, porque esa cicatriz central es fibrosis, y el contraste tarda más en llegar a ese tejido, y queda pintada esa cicatriz que nos permite diferenciar. A ver, los comportamientos no son siempre ideales como uno los lee en los libros. Por supuesto que el imaginólogo a veces se vuelve loco cuando el comportamiento de ese tumor no es tan clásico, que tiene que hacer otros estudios, tiene que comparar y rever, ver otras fases. Esto es en un caso ideal. La resonancia, volvemos a lo mismo, son isointensos y ligeramente hiperintensos en T1 y T2, pero fíjense, siempre tratando de buscar la cicatriz central, que la ven ahí en la resonancia. El tratamiento, en estos casos, no se malignizan, rara vez se complican, rara vez sangran, son tumores benignos. Normalmente si no dan síntomas, si no comprimen, la cirugía no, los detectamos, los controlamos. La cirugía estaría indicada simplemente cuando hay dudas diagnósticas, o cuando existe alguna complicación que justifique llevarlo a quirófano. Esto, ¿ves? Ahí tenemos una gran hiperplasia nodular focal que me comprime todo el estómago y a la persona le provoca una necesidad precoz. Bueno, se puede operar. ¿Qué creen de la biopsia en estos tumores?
Yo tengo una hiperplasia nodular focal y un adenoma. ¿Lo punzarían? Porque nunca hablamos de biopsia. ¿Quién? Vos sí. ¿Quién más? Bien. Bien. ¿Y lo punzarías y no lo operarías si es adenoma? Si vos ya sabés que es un adenoma, ¿lo punzarías? Ah, bien. Bueno, acá hay discutido. Hay quienes sí, hay quienes no. Voy un poquito rápido, pero fíjense macroscópicamente lo que son estos tumores. Son una bola de ovillos vasculares. Entonces la biopsia es una locura innecesaria. ¿Eh? Para eso tenemos ecografía, tomografía, resonancia con hepato específico, a lo sumo una angiografía. Si nosotros punzamos estos tumores, lo más probable es que nosotros compliquemos al paciente. ¿Me entienden? Si no, con 1, 2, 3 estudios no pudieron hacer un diagnóstico específico, lo controlan al médico, luego vuelven a repetir todo lo que sea necesario. Pero punzarlos no. No, gracias a Dios. Biopsia no. Menos en un adenoma, como dice la compañera, que si uno ya hizo el diagnóstico, ya sabes qué tratamiento lo vas a hacer y a los otros lo vas a despertar. ¿Vamos? Hemangioma. Y voy terminando. Es el más frecuente de todos los tumores benignos, ¿sí? Podemos encontrar un montón de tamaños. Generalmente, no tienen etiología, mucha relación con el ACO, como el adenoma tan fuertemente. Los diagnósticos pueden ser incidentales. También las mujeres somos las estrellas en estos casos, la frecuencia es mucho mayor en las mujeres. No tienen riesgo de malignización. Pueden estar asociados a hemangiomas cutáneos, solitarios en la mayoría de los casos. Estos sí pueden ser desde chiquititos a gigantes, pueden medir 20 centímetros. El crecimiento es muy lento, las complicaciones son infrecuentes. Volvemos a la misma clínica que se repite en los tumores benignos de hígado. Puede ser un incidentaloma, pueden dar síntomas muy leves, el hipocondrio derecho, pueden dar síntomas, sí, cuando se complican. Ruptura, trombosis del hematoma, sangrado intratumoral, compresión de órganos vecinos, y hay un síndrome muy raro, yo en mi vida no lo vi, no sé si Gaby lo vio alguna vez, que se los voy a mencionar porque es un caso que traje del hospital italiano, que es el síndrome de Casa-Batmerri, que es un hemangioma gigante que se comporta gravemente porque cursa con trombocitopenia, anemia hemolítica, coagulopatía consuntiva, y son tumores de este tamaño, que son cuadros graves, donde son pacientes jóvenes, que hay que vérselas difícil para el manejo y el tratamiento de estos tumores. Pero anecdótico, chicos, esto es simplemente ilustrativo. Ecográficamente, el hemangioma es mucho más favorable que todos los otros tumores. Uno hace una ecografía y ve una imagen hiperecoica y lo más probable es que sea un hemangioma. Lo más probable. También se pueden ver heterogéneos. ¿Ven acá? Son más hiperecogénicos. En el Doppler muestran más que nada un poco de circulación peritumoral. La tomografía nos ayuda mucho porque muy similar al adenoma, también se comportan con el contraste, se pintan periféricamente y luego se van llenando en forma centrípeta. Pero a diferencia del adenoma, estos son un ovillo de capilares y los hace en la fase tardía, tarda mucho, 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 mucho en llenarse. Fíjense, tenemos ahí un hemangioma denso, con el contraste realza periféricamente y luego se empieza a llenar hasta que se llena por completo. Bueno, una tomografía un poquito vieja, que por ahí la imagen no es la adecuada. Fíjense en la resonancia. En la resonancia lo bueno es que los hemangiomas son hiperintensos en T2. Miren, brilloso, brilloso, brilloso. Esto también como en la ecografía son hiperecogénicos. En la resonancia en T2 los vemos que brillan hermosos, son hemangiomas
Por supuesto, le hacemos contraste y vemos el mismo comportamiento que la tomografía. Realzan periféricamente, luego se van pintando hacia el centro, ¿eh? Y luego se lavan. Bueno, esta historia natural lo voy a pasar un poquito para no aburrirlo. Complicaciones lo hablamos, ruptura espontánea traumática, que puede ser hemorragia intratumoral o hemoperitoneo, alteraciones de la coagulación, el síndrome que ya les mencioné, y un crecimiento expansivo, que también puede ser. Algunas fotitos de complicaciones, un hemangioma trombosado, un hemangioma sangrado intratumoral, fíjense en la tomografía, esto es una imagen cálcica dentro del hematoma, pero esto es todo como sangró y cómo la partición de la pieza quirúrgica se ve. Indicaciones quirúrgicas, lo mismo que la hiperplasia nodular focal, ¿sí? Cuando realmente la cirugía está justificada, cuando son grandes, cuando son sintomáticos, cuando se complican, sangran, se trombosan y dan dolor, cuando son muy grandes y el paciente hace deporte de alto riesgo, de alto impacto, que vaya a hacerlo y corra riesgo de su vida. O aquellos pacientes, por ejemplo, rara vez hemos tenido estos tumores muy grandes y que se van a vivir a tierra del fuego. No tienen acceso ni a controlarse ni a ningún tratamiento si les pasara algo. Bueno, se puede charlar la indicación quirúrgica. Normalmente la enucleación, cuando lo operamos, fíjense en este caso, un hemangioma ahí, la enucleación es la hemangiectomía, la resección solamente del tumor sin sacar nada de hígado sano, porque estamos hablando de tumores benignos. Fíjense en esta foto, tiene una cirugía vieja abierta, ese era el hemangioma cuando lo abrimos, y se hizo ahí la hemangiectomía del segmento 6, y queda así, y luego ese segmento 6 crece nuevamente. Si no, en el resto de los casos que no se complica, la conducta es puramente expectante. Control cada 6 meses, cada 1 año, de acuerdo al tamaño, lo controlamos. Y voy terminando, les menciono algunas otras cositas que les quería mencionar, como el quiste simple, que puede también ser un incidentaloma y es muy frecuente hacer una ecografía y encontrar quistes. Fíjense, pueden ser múltiples, pueden ser de gran tamaño, no tienen historia familiar, no se maligniza. Con una simple ecografía nosotros podemos ver que es una imagen, es una bolsa de líquido, que no tiene pared, que no se comporta, fíjense, en una tomografía no realza, vemos que es hipodenso, tanto con el contraste como en el no contraste. Fíjense en la resonancia, si tuvieran que llegar a hacerlo, en el T2 es hiperintenso, realza, pero todo homogéneo, y no tiene pared, tiene una cápsula muy finita. ¿Qué se hace? Se controla. Se controla si son quistes múltiples chiquitos, se controla, salvo que se compliquen. Volvemos nuevamente a lo mismo. Quistes grandes que sangran, que dan dolor, pueden llegar a la cirugía o que den duda diagnóstica, que no sea un quiste simple, que sea otro tipo, un tumor quístico. La cirugía que hacemos hoy en día es una cirugía muy simple por la paroscopía de despechamiento del quiste. Fíjense acá cómo se ve despechado. Queda la cavidad y en los casos que esté infectado se puede tratar por drenaje percutáneo. Diagnósticos diferenciales con hidatidosis hepática, que bien se las aclaré en la guía. La gran diferencia acá es que la hidatidosis tiene paredes y tiene diferentes, que habrán visto en la guía, la clasificación de Garvey, excelentemente la creó topográficamente. Tienen paredes, tienen estadios, con los cuales hacer diagnóstico diferencial, y tumores quísticos con los cuales hacer diagnóstico diferencial, como un cistoadenoma de hígado, un cistoadenocarcinoma o un hepatocarcinoma quístico, rara vez encontrado, pero lo vemos. Metástasis que se comportan como metástasis quísticas, metástasis de mama o BCA de ovario. Y la resolución de nuestro caso para terminar. ¿Sí? Habíamos quedado con una de las compañeras ahí que con la ecografía le quería pedir otro método de diagnóstico. ¿Sí? ¿Puede ser? No te escucho.
Profe, ¿qué decía de lo de la ecografía? Era para detectarlo y después en la TAC para estadificarlo. Excelente. Bien. Nosotros le pedimos una tomografía trifásica. La tomografía trifásica nos dio un tumor de 8 centímetros de diámetro, heterogéneo, sólido, hipervascular, sin caracterización específica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la ecografía que tenemos, con la paciente que tenemos, con esta TAC? ¿Harían otra cosa? ¿Harían otro estudio? ¿Sí? ¿No? No sé si una resonancia, pero Bien, bien, muy bien. No estábamos seguros del diagnóstico todavía. Hacemos una resonancia. A nivel del segmento 6, la resonancia nos informa lo mismo. Una imagen de 10 por 8 por 7, presentando abundante cantidad de tejido adiposo, área de restricción, refuerzo tal en la administración de contraste. Y ahora tampoco me define nada. Nada, nada. ¿Qué hago? ¿La señora era una incidentaloma o estaba con síntomas? Estaba con síntomas. Eso es una cosa. Y la otra, con todos los estudios que hice, ¿tengo duda o ya sé el diagnóstico? Muy bien. Entonces, marcadores tumorales normales, no se los menciona. Estas eran las imágenes, perdón que no se las mostré. Resonancia, ven esa imagen heterogénea, colgando el segmento 6. Acá tenemos una vena nutricia que se mete ahí. Fíjense, señora flaquita, por supuesto que el tumor se palpaba. Entonces, debido a la sintomatología de la paciente y a la duda diagnóstica tras hacer múltiples estudios complementarios, decidimos llevarla a cirugía. Hicimos, por la paroscopía, hicimos la segmentectomía o enucleación de este tumor a nivel del segmento 6 del hígado. Y esta es la pieza quirúrgica y nos vino un tumor de hígado benigno, raro, pero que también se puede encontrar, que es un angiomiolipoma. Muy poco frecuente, benigno, la señora ahora no tiene que hacer ningún tipo de tratamiento ni seguimiento, pero fue justificada la cirugía por lo que dijimos recién. Duda diagnóstica y sintomatología. ¿Bien? Muchas gracias. ¿Me puedo decir vos? ¿Alguna pregunta? profe, en este caso que la mujer tenía una neoplasia anterior, no sé hace cuánto tiempo, pero podría ser una metástasis también. O sea, yo con las características del examen físico que era duro, pero no Muy sé. bien, sí, muy bien. Dentro de nuestras dudas diagnósticas teníamos presentes los antecedentes de esta mujer. Esta mujer tenía cáncer de mama y melanoma. Los dos tumores pueden metastatizar en el hígado. Los comportamientos por imágenes no se comportaban como tales, pero hay que tenerlo presente como vos lo dijiste. Siempre, 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 siempre. Todo lo que se ofrece acá. Ah, perdón, una compañera me dice, si todo lo que sacamos lo mandamos a analizar. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Es una cuestión ya legal. Es un compromiso legal que uno tiene con el paciente. Gracias. Gracias. Gracias por la aguante. Nadie está con cámara prendida, dijo 2, 4, Santiago, Lili, Flor, Pagliarini. Mira quién está, ahora apareció Pedro García, qué rápido apareció. Qué feo, bien, Agostina. Bueno, listo. Participación significativa, mirá, tengo 70 y pico adentro y 6 cámaras prendidas. Fantástico. Nos vemos luego. Chao. Chau, profe.